buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Soraca Bastida y hoy vamos a realizar el video alusivo de gimnasia con diferentes movimientos. Bueno, estoy aquí con un compañero Isaac que vamos a realizar el video de gimnasia con los diferentes movimientos. Por lo primero con lo que vamos a empezar, vamos a hacer con el arco, que básicamente es una figura que la vamos a realizar en el piso. La primera posición que vamos a realizar es sentándonos en el piso. Vamos a colocarme aquí en el piso. Con la mano hacia adelante. La segunda posición que vamos a realizar es que va a tirar todo su cuerpo a la parte de atrás. Así, tira la mano adelante primero. Luego, con el mismo impulso con la cintura, él se va a levantar. Eso, sí, eso. Como lo vemos, ahí está, tenemos la figura, el arco. ¿Listo?